Ya estamos de regreso ya a esta hora de la mañana junto a ustedes. Esto es Más Positivo por las pantallas de Canal 30. Un día un tanto nublado, quizás sale el sol. Vamos a estar revisando el pronóstico del tiempo en algunos minutos. En este momento nos acompaña nuevamente Patricio Montesinos, abogado. Gracias por estar con nosotros, Patricio. Ha estado en varias oportunidades. Y esta vez quisimos invitarte para que podamos plantear de forma general, conversar lo que está sucediendo en nuestro país. Una de las cosas, o uno de los puntos más cuestionados es la Constitución. Se habla de Constitución política, de Constitución, hablan en la moneda, hablan de las asambleas constituyentes, hablan de diferentes puntos. Pero ¿en qué consiste la Constitución política, Patricio? Bueno, primero saludar al panel y gracias por la invitación y saludar a todos los queridos televidentes del matinal Más Positivo. La verdad que vamos a intentar contestar de la mejor forma preguntas tan generales y que han llevado a esta discusión ya más dogmática, más ideológica sobre el tema constitucional. A tu pregunta sobre la Constitución, es la norma fundamental que rige nuestro país. Por lo tanto, nosotros estamos bajo un sistema constitucionalista, que la norma principal es la Constitución y todas las autoridades, decisiones políticas, todos los órganos se basan en lo que señale la Constitución, a grandes rasgos. Y ahí viene la primera discusión que yo estoy viendo más o menos en este tema, es de que lo que se está pidiendo son cambios en la estructura, o como le han llamado, estructura constitucional. Entiéndase señalar que esta es una constitución que, porque se hizo en un periodo en 1980, que se llama la Constitución de Pinochet, es ilegítima por el periodo en el cual se hizo. Desde ya dar el dato de que esta Constitución ha tenido 31 reformas desde 1980, entonces no es una Constitución que se haya mantenido estática en el tiempo. Dicho eso, aquí podríamos empezar a analizar el fondo de estos asuntos, porque estamos hablando de una Constitución que se basa, como dije, en el presidencialismo y también que señala que es una república democrática, y eso ya tiene un contenido completamente establecido en cuanto a una ideología. ¿De qué manera, Patricio, se diferencia la Constitución de 1980 con la del 25, que fue justamente la que reemplazó? ¿Es mucha la diferencia o tiene algo parecido? No es tanto la diferencia. De hecho, hay hartos artículos que se repiten en la misma Constitución. Lo que pasa es que normalmente en la historia de Chile, cuando ha existido un cambio, hemos tenido varias constituciones, de un modelo al otro, normalmente, y no solo de Chile, se nombra o se constituye una nueva constitución. Pero ha seguido la historia del país. Lo que sí es indudable es que tiene artículos que buscan un modelo de libre mercado. El televidente tendrá que reflexionar si estima que eso está bien o está mal. Pero sí hay una diferencia en ese aspecto. Patricio, en definitiva, una Constitución no debiera ser un documento inamovible, sino que entiendo que debiera adaptarse a la realidad de los tiempos, que de alguna manera pudiese ser la diferencia entre la del 25 y la del 80. Sin embargo, esta ya tiene más de 30 años. Sí. Sería necesario tal vez más que seguirla parchando, porque en el fondo es eso lo que se ha hecho durante todo este tiempo. A lo mejor es necesario repensar la forma en que se establecen los lineamientos en que el país se rige. Sí, lo que pasa es que ahí ya te estás metiendo en un aspecto de fondo que es súper interesante, que es qué es lo que se está buscando por parte de estas asambleas constituyentes, de los cabildos, de todo este movimiento social. Porque si tú me dices que el movimiento está buscando ciertas reformas en distintos aspectos que todos conocemos y que todos estamos de acuerdo, no hay mayor problema. Pero si lo que tú quieres cambiar es la institucionalidad chilena, ahí ya el tema es discutible. Me voy a explicar de la siguiente forma. Tú tienes ciertas etapas en la Constitución que son las bases de la institucionalidad, donde sale lo que señalé anteriormente, y la soberanía. En la soberanía, ahí, en todo ese capítulo, hablan de las formas de participación popular.
Una de ellas es la elección, la otra es el plebiscito y la otra es participar en cargos públicos. Eso es lo que está legalmente establecido. Por lo tanto, desde ya un cabildo o una asamblea constituyente constitucionalmente no es vinculante. No obstante que se pueden recoger las manifestaciones ciudadanas y llevarlas al Estado. Que ese debería ser el proceso democrático. Claro. ¿Por qué? Porque tú lo que puedes hacer, y que el plebiscito está súper restringido, es llevar un proyecto al Parlamento, el Parlamento lo vota y si el presidente de la República no lo quiere aprobar, el Parlamento puede insistir en la aprobación y ahí tiene dos opciones el presidente, o promulgarlo o someterlo a plebiscito. En el gobierno anterior se hizo un trabajo bastante arduo justamente como para reescribir la Constitución. O sea, estoy entendiendo que estaría un poco al margen de la legalidad ese trabajo que se realizó por esta misma Constitución. O sea, así es. Impide, Así en la práctica impediría que los cabildos funcionen. Es que lamentablemente es así. No hay aquí no hay medias tintas en el tema legal. Está definido cuáles son los mecanismos de participación popular. Ahora, dicho eso, no está mal que las autoridades, por supuesto, escuchen y vean estos documentos y lo que salga de estos documentos. Pero desde un punto de vista legal, ese es el procedimiento. Y aquí vamos a una propuesta que yo inmediatamente quiero poner en la mesa. Porque tú al hacer que vía estas unas movilizaciones o masivas, circunstanciales, intentes cambiar la Constitución, lo que deberías primero como propuesta es agregar ciertas cosas, como por ejemplo el voto obligatorio. Porque al fin y al cabo tú puedes pasar a el Parlamento y el Parlamento que tú mismo elegiste o que no fuiste a votar y no elegiste, va a tener que votar este documento de la Asamblea Constituyente. Lagos lo hizo vía electrónica, lo hizo la presidenta Bachelet y los resultados ustedes los conocen, es decir, no hay un resultado fáctico de que estos cabildos, estas asambleas funcionen legislativamente. Pero si durante todo este periodo han habido 31 reformas en donde se han ido modificando la Constitución según lo que va pidiendo el país, y en este momento el país está en una etapa bastante vulnerable y bastante difícil, ¿es posible quizás que se haga otra reforma y sí sean incluidos estos cabildos y estas asambleas para que formen parte de las opiniones? Porque lo hemos comentado varias veces, o sea, todas estas decisiones que hacen los partidos políticos, que hace el presidente junto a todo su gente, todo su séquito, lo hacen puerta cerrada, cuatro paredes, nadie se entera lo que conversan y la verdad los intereses de ellos son bastante distintos a los intereses de la gente del país. Y las realidades. Y las realidades. Entonces se necesita que la gente participe de estas decisiones, porque aparte los senadores, los diputados, todo lo que son el Parlamento también tienen intereses completamente distintos y muy enfocados a lo que es la economía y muy enfocados a lo que es el dinero, el poder, ¿cierto? Y no a ciertas cosas que van surgiendo. Por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención y de hecho lo tenemos aquí en pauta, de la infancia. O sea, creo que la única vez que yo he escuchado a alguien en todas estas manifestaciones y en todas las demandas que ha hablado acerca de lo que sucede con los niños, que son el futuro de nuestro país, son ellos los que van a después llegar a nuestro país, nadie ha hablado acerca de eso. Nadie se ha referido acerca de la educación de los niños. Entonces hay muchas cosas que van quedando de lado porque los intereses que ellos tienen no son eso. Mira, ¿hay alguna forma de hacer ese cambio en la reforma? Y ahí yo de hecho voy a una crítica inclusiva a los movimientos sociales. Hace poco yo participé, yo no puedo tapar el sol con un dedo, estaba en el programa y he citado manifestaciones varias veces por el tema de los recursos hídricos. Pero me tocó participar en una que sí me interesaba, que era de las personas en situación de dependencia. Llegaron 200 personas. ¿A la manifestación? A la manifestación. Pero la guía en bicicleta a la plaza La Loba, o no me acuerdo cómo se llama,
que nosotros los que estábamos ahí con las personas en situación de dependencia les dijimos que pasaran, nos dijeron que nosotros teníamos que seguirlos a ellos. Imagínate tú con personas que no se pueden mover fácilmente, que nosotros los sigamos a ellos. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Las prioridades hay que fijarlas. Lo que pasa es que hay que fijar las prioridades como corresponde. Por ejemplo, yo aquí ya di una herramienta, que es el plebiscito, de que tú presentes un proyecto al Parlamento a estos políticos que la misma gente eligió, si al fin y al cabo con elección popular se logró que todas estas personas salieran. Es decir, tú manifestaste tu opción, los que no votaron manifestaron su opción también de no votar, y son ellos los que hay que cobrarles, discúlpeme la palabra un poquito violenta, pero cobrarles estos resultados de los cabildos o de las asambleas constituyentes. De hecho, hay un tema que es un tope. En la Constitución lo dice, aquí lo tengo anotado. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse el ejercicio de la soberanía popular. Entonces tú tienes ya con esa frase tienes un tope a este tipo de asamblea. Pero ahí hay una opción, es decir, un proyecto bien hecho, con apoyo parlamentario, y ahí que se decida. Y después que la ciudadanía cobre o no cobre a los políticos que eligió. Claro, pero pasa algo que lo he visto también en muchas entrevistas de distintas organizaciones y distintas instituciones que han preparado proyectos durante años y a la hora de presentarlo a los partidos políticos, presentarlo al Estado, al gobierno, quedan ahí, porque claro, tienen que pasar por tantas etapas y que en algunas de esas etapas quedan frenados. Y como no son parte de los intereses, quedan por años. Y son importantes, son proyectos importantes que tratan de ayudar a la comunidad. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer nosotros con respecto a eso? Porque como tú dices, hacer un plebiscito, presentar proyectos, pero ya después de eso no está en nuestras manos. No. Y de hecho, bueno, ahí sería aplicar un poquito, llamémoslo así, un poco de futurismo político, de que esta inercia que lleva el movimiento, que no se debería perder, debiese aprovecharse para que se apure ese tipo de proyectos. Claro. Es decir, renovar el tema. Ya salió el proyecto de reducción de la dieta parlamentaria. Lo estaba leyendo ahora, de bajar los altos cargos públicos, entonces hay proyectos ya presentados. Entendiendo mejor la situación, tú has mencionado 2 veces la palabra plebiscito. Entiendo que ese mecanismo no se ha ocupado nunca hasta la fecha de la Constitución del 80, salvo que la vez anterior fue justamente 10 plebiscitos que se aprobó la Constitución. Sí, se ha ocupado 3 veces. 3 veces, o sea, pero no en esta Constitución. Fue para aprobar la Constitución de 1980. O sea, antes. Para la vuelta de la democracia, que también se hizo el plebiscito, y se me olvida una, pero se ha aplicado. Pero me parece que ha sido antes de el sí y el no, quieren que siga o no. Ahí está el tercero. Ahí está el tercero. Está el tercero. Parece que eso fue después de que ya había estado en vigencia en el 80. Sí, entonces ya, se me está quedando un poco en la memoria que había sido antes. Ahora, frente a esta crisis que estamos viviendo, la propuesta, ¿cuál sería este plebiscito? ¿Qué se le debiera plantear al país? Como es en el fondo tal vez la única forma que tenemos de solucionar esto de manera pacífica, por lo que se ve hasta el momento. Sí. Y de manera no solo pacífica, sino que con un sustento legal. A mí yo siento que de repente tú puedes llevarse movimientos, pero si esos movimientos no tienen la orgánica de tener un fin que vaya acorde con la normativa. Yo soy abogado, entonces será de formación profesional o no, pero si no vas de acuerdo con la normativa, vas a pillarte con más topes que eran los que tú me decías. Es decir, va a llegar al Parlamento, los parlamentarios lo van a aplaudir, va a pasar a la comisión tanto, después a la Cámara Alta y va a llegar al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional va a agarrar esta cosita y va a decir quién lo hizo, un grupo de personas mayoritarias del país o no, representa, no. Pero es que no está en el artículo 26 ni en el artículo tanto, entonces es inconstitucional. Y ahí se te corta. ¿Eso se puede cambiar?
eso se puede cambiar. Sí. Cuando hablamos, sí, Patricio, mira, respecto a lo mismo, 8 de cada 10 personas dicen que hay que cambiar la Constitución en nuestro país. ¿Ya? Según estándares internacionales, cada 19 años sería necesario cambiar una Constitución en una república, ¿cierto? Aquí ya lleva 30 años sin cambio, solo con parches, como decía no, mire, Yanko. yo no estoy muy de acuerdo con el tema de que no ha tenido cambio, es decir, los cambios han sido sustanciales. ¿Sí? Pasamos del binominal a otro sistema, ha ido modificándose cosas en la Constitución, la primera gran modificación de 1989, es decir, ha ido cambiando esta Constitución. ¿En beneficio a quién? De la gente, cuando salieron los senadores vitalicios, cuando terminaron el tema de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo estoy diciendo que se pueden hacer cosas, lo que pasa es que lo que se está buscando, yo he asistido a algunos y he escuchado a la gente, es cambiar una estructura política. Claro. Y hacer un cambio de estructura política, además que requiere de las 2/3 partes de la Cámara de Diputados y Senadores. Recién. Que ni siquiera se pueden poner de acuerdo entre ellos, claro. Hay algunos que no van. Entonces, solo el hecho de que tengan que votar ya te quitó la herramienta. La efectividad de la Asamblea Constituyente, eso es lo que yo estoy diciendo acá, que tú puedes hacer ciertos cambios más rápido, ni siquiera con un plebiscito, sino que con cambios legales. Hay cosas que se pueden cambiar legalmente, que requieren de un quórum más bajo, y además, con la efervescencia que hay, es más simple impulsarlo. Patricio, un tema no táctico, sino que estratégico. Y justamente tomando ese tema legal, ya, legalmente se pueden cambiar ciertas cosas que están sucediendo, como por ejemplo los delitos cuello corbata, ¿cierto? Todas estas cosas que son legales, son completamente ilegales, debo decir, voy a cambiar la palabra, son ilegales. ¿Se puede hacer algo al respecto? Porque más allá, por muchos años no se ha hecho nada. Y nosotros como ciudadanía, como sociedad, vemos que tampoco podemos hacer nada. Los que tienen los mangos ahí en las manos son aquellos que justamente están cometiendo esos delitos, y que también es un tema bastante importante que a todo el país le llena de ira, de furia. Yo creo que eso es una de las razones que más duele, porque hablando de delincuencia, tenemos delincuencia ahí mismo, y cómo lo hacemos para cambiarlo. Cómo nosotros como sociedad nos tomamos de forma legal el poder para poder cambiar esto. Ya, mira, eso tiene, desde mi perspectiva, varias respuestas. Primero, la primera y general, vaya a votar. Claro. Participa en política, porque si usted no participa y después aparecen los cabildos, es difícil, porque tendría que cambiar, como ya le he dicho, todo el sistema. Y eso, el voto obligatorio debiese ser, de todos los que quieren, de todos los reformistas constitucionales, debiese ser el número uno. Si tú no quieres que estas personas estén en el gobierno, no votes por ellos. Y por muchos años Vota el por voto otro. se dejó muy de lado, sobre todo por los jóvenes, Así y me es. incluyo. Ya es momento, creo yo, que el país como que hizo un cambio. Un voto castigo. Sí, y ahora están obligados, creo yo, como moralmente estamos obligados a votar estas próximas elecciones, porque de otra forma, ¿cómo vamos a cambiarlo? Segunda medida que podrías tomar en cuanto al tema de estos delincuentes de cuello y corbata que tú dijiste. El tema de la reelección. Eso se puede regular. ¿Que no vayan a reelección? Correcto. Es decir, que los elijas Por un periodo. por un periodo de 6 años, si quieres. Alargas un poco el periodo, porque algunas veces puede ser 4, los diputados dicen que no tienen mucho que hacer, habría que ver la cantidad de asistencia para ver que sí tenían tiempo para hacer, pero eso es una discusión aparte. Bueno, de hecho, el periodo presidencial antiguamente era de 6 años. Y después Entonces, se acortó a 4, o sea, tú haces- muy a la gringa, pero como que ningún gobierno tiene el tiempo suficiente en 4 años para hacer la pega. No, eso es falta de eficiencia, falta de preparación. Yo creo que en 4 años, si Es tú no muy haces poco. un trabajo en una empresa, te echan inmediatamente. Entonces, yo no estoy de acuerdo con el tema de que sean los años el problema. Así como ellos dicen que la productividad va a bajar porque hay menos horas de trabajo, bueno, el problema
no son las horas de trabajo, sino que es la productividad. Y eso se aplica tanto para las empresas como para el Parlamento. Por eso, si uno se mete al Congreso, yo que he estado en las comisiones de recursos hídricos y veo las barbaridades que hablan, porque hablan barbaridades, como por ejemplo, y algo que me tiene súper preocupado, que también es un tema que está dentro de y voy a volver al punto de lo que estábamos conversando, pero que también está dentro del cambio constitucional, es consignas que vienen de Santiago como la nacionalización del agua. ¿Ya? Entonces yo le voy a pedir a todos mis queridos dirigentes de partidos políticos que lean primero el artículo 19, número 24, que dice que los derechos de los particulares reconocidos o constituidos sobre las aguas otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellas. Es decir, tú lo que tienes es un derecho sobre las aguas. Las aguas son bienes nacionales de uso público, son un bien público de 1857. Entonces, que aparezca gente diciendo que hay que nacionalizar las aguas, puede llevarte, y esto también es ficción, pero puede llevarte a que tú digas, nos equivocamos, no nacionalicemos las aguas porque son nacionales, pero sí nacionalicemos los derechos de agua, que también son nacionales. Entonces podemos ir más allá. Pero como no son nacionales, lo que sí vamos a hacer es que se los vamos a caducar a los agricultores. Y ahí tienes un problema más o menos importante, mayúsculo, porque los agricultores te van a decir, a ver, pero ¿por qué usted me está quitando un derecho? No, es que queremos que el agua sea nacional. No, porque el agua siempre ha sido nacional. Entonces las consignas hay que tener un tanto de cuidado como tú las planteas. Patricio, a propósito de que mencionaste, lea el artículo tanto, la pregunta puede ser un poquito tonta, pero creo que es totalmente atingente al caso. Usted no es dirigente de este tipo de movimiento, así que no es tonta. No soy dirigente de nada, ni de mi casa, ni de mi vida incluso. No, oye, pero fíjate, tú como abogado a lo mejor has hecho el ejercicio. En este momento hay mucha gente que está pidiendo, hay que cambiar la Constitución. Pero ¿cuánta gente ha leído la Constitución? Claro. Fíjate, ¿cuánta gente conoce la Constitución? Te lo digo en lo personal. Yo no la he leído completa. Estoy en ese ejercicio justamente. Yo te lo voy a hacer más grande la pregunta. ¿Cuántos abogados han leído la Constitución? No sé, me imagino que algunos lo habrán leído. Es obligatorio, me imagino. Sí, un año. Patricio, ¿puedo mostrar a pantalla este tremendo libro que tenemos? Por favor, ¿puedes mostrarlo para que la gente sepa que aquí hay harto que estudiar en todo caso? Mira, hay un primer plano. Dice, es un libro de los tantos. La ley, Constitución Política de la República. Entonces, hay que saberlo a fondo para... Hay que saberlo, ¿por qué? Porque un cambio en la Constitución, como esto es orgánico, produce cambio en diversos artículos. Claro. No es llegar y sacarle es igual que un humano, le saco la mano, lo dejo sin mano, pero esto sí tiene un efecto. Claro. Hay un efecto que se va repitiendo. Volviendo a cómo paramos este tema. Ya dije reelección. Sí, la votación. Voto obligatorio, reelección, es decir, elección, y si se quiere reelección, después de por lo menos 6 años, o un periodo que ustedes quieran. A mí se me ocurre 6 años, porque en esos 6 años se van a separar todos los intereses que tiene esta persona. También establecer la separación empresa-Estado, así como se hizo alguna vez la separación de la Iglesia con el Estado, hacer la separación empresa-Estado. Es decir, el presidente Piñera, que haya tenido a su primo metido ese nepotismo, y además que haya sido el primo presidente en él, etcétera, etcétera, que ya lo hemos hablado acá, es algo que tú puedes regular. Claro. Lo puedes establecer sin modificar la Constitución. Es legalmente lo puedes establecer. Lo puedes hacer, y además que ya que al sin Estado... modificar la Constitución. Sin modificar la Constitución. Sé que tú puedes utilizar la institucionalidad existente de manera eficiente. Sí. Patricio, mira, yo te voy a leer algo acá, que tengo la ley de reforma del Congreso del 2011. El último, tenemos que ir a pausar. Ya. De la Constitución de España. Lo voy a leer brevemente porque son unos cambios que me llamaron mucho la atención, que son cambios que ya se hicieron en otro país y que
tienen mucho que ver con lo que sucede en nuestro país. Por ejemplo, el número 1, el diputado será asalariado solamente durante su mandato, ¿cierto? Punto, bastante importante ese punto. Y no tendrá jubilación proveniente solamente por el mandato. 2, el diputado contribuirá a la seguridad social. Todo el mundo, pasado, presente y futuro, actualmente en el Fondo de Jubilación del Congreso, pasará al régimen vigente de la seguridad social inmediatamente. El diputado participará de los beneficios dentro del régimen de la seguridad social exactamente como todos los demás ciudadanos. El fondo de jubilación no puede ser usado para otra finalidad. El diputado, número 3, el diputado debe pagar su plan de jubilación como todos los demás españoles. Es el número 3. 4, el diputado dejará de votar su propio aumento de salario. También bastante importante ahí, claramente es como para la risa de ciertas cosas que suceden en nuestra Constitución, que son muy mal reguladas. Muy mal regulados, sí. 5, el diputado dejará su seguro actual de salud y participará del mismo sistema de salud que los demás ciudadanos españoles. También bastante importante, creo yo, ese punto, porque mostraría una realidad que quizás no lo logran vivir los partidos políticos de nuestro país. 6, el diputado debe igualmente cumplir las mismas leyes que el resto de los españoles. También estamos en déficit ahí eso. Y 7, servir en el Congreso es un honor, no una carrera. Los diputados deben cumplir sus mandatos, no más de 2 periodos, después irse a casa y buscar otro empleo. Esa es la ley de reforma del 2011 en España, lo cual yo lo leí ayer y sabes que lo guardé porque me hizo mucho sentido todo lo que aquí... Se parece harto al problema que tenemos. Se parece bastante al problema que tenemos. Fíjate que si se hubiese aplicado algo así, hay personas que definitivamente yo creo que es para aplaudir. No serían prácticamente parte de un museo en el Congreso. Y sí, más allá, de hecho, Andrés Bello, Jorge Alessandri, varios en la historia, Diego Portales, utilizaron estas frases como que uno tiene que ir a servir y no a servirse. Claro. O Diego Portales dijo en algún momento, yo prefiero que me corten un brazo o me entierren, estoy parafraseando, antes que recibir fondos del Estado. Entonces, esto se ha visto en políticos lamentablemente antiguos, pero se ha visto gente que quiere el servicio público más que ir a servirse del Estado. Claro. Claro que sí. Patricio Montesinos, por tiempo tenemos que dejar nuestra conversación hasta acá, pero desde ya, y te lo vuelvo a decir, siempre es importante y siempre es muy necesario conversar contigo estos temas, por supuesto de contingencia. Así que esperamos pues esta semana tener tiempo para seguir tocando estos temas que son realmente importantes. Y una última cosa que sería muy buena investigar, porque ya que estamos en todo esto de las reformas, es como los diputados y senadores, más que nada, en 6, 9 millones de pesos, habría que hacer un estudio del patrimonio que tienen y calcular si esos 9 millones de pesos le han alcanzado para comprar las propiedades y todo lo que tienen. O sea, yo creo que más que modificaciones en sí, hay que optimizar, hay que controlar. Priorizar ante todo. Pues yo te aseguro que bajando la dieta de los parlamentarios, viendo el gasto en cargos públicos, en lobistas, en gente que no hace nada. La CONAF creo que tenía, no sé, tiene como 15 o 16 o 30 periodistas. Entonces, si empezamos a hacer los números en esas cosas, te aseguro que podemos solucionar rápidamente la falta de recursos. Y el voto. Voto obligatorio. Ir a votar. Voto obligatorio, porque si uno no elige a la gente... Lo eligen por nosotros. Y preocuparse ya de los cerrada. niños. Yo siempre digo, el futuro de nuestro país son los niños. Y los niños están muy mal cuidados y vulnerabilizados en nuestro país. Patricio Montesinos, queremos agradecerte. Y cuando verdad, quieran podemos seguir debatiendo un poco de lo que hay detrás de
de este cambio a la República Democrática de Chile. Muchas gracias, De hecho, Patricio. nos quedamos ahí cortos de... Muchas gracias, Patricio. Vamos a seguir hablando de este tema durante esta semana. Nosotros estamos con la ciudadanía. Queremos realmente expresar de forma transparente con un abogado, con nuestro panel, con todo nuestro equipo. Lo que queremos realmente ver es la realidad de nuestro país. Vamos a una pausa porque al regreso vamos a estar con Nadia Ramos, académica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca, y vamos a hablar respecto a los niños. ¿Cómo podemos psicológicamente abordar todos estos temas que están sucediendo en nuestro país con los más pequeños? Vamos a una pausa y hablamos de eso y mucho más aquí en Más Positivo.